Y dice la palabra, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Padre bueno, gracias esta mañana. Siendo yo un hombre, Señor, te necesito para que pongas palabra en mi boca para mis hermanos y ayúdame, Señor, a hacerlo de la manera más humilde y que pueda, Señor, discernirlo para que se comprenda, se entienda el propósito y el objetivo de esta palabra, Señor. Gracias por el pueblo reunido, el cual te pido bendigas, que tu Espíritu Santo esté con ellos, conmigo, para finalizar esta reunión, Señor, alegres, gozosos. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabo de leer tiene relación directa con evangelismo y una relación directa con lo que el Señor quiere para la iglesia. Vale decir, el Señor está en cuerpo glorificado en un seminario con los discípulos, a los cuales les ha enseñado tantas cosas, pero en esta oportunidad les está dando un recordatorio. Y el recordatorio es bien sencillo, como que les dice, yo morí, resucité. Y yo ahora les abro el entendimiento, porque aún no estaba abierto, para que entiendan de que esto que ocurrió es para que se predique el evangelio del arrepentimiento y perdón de los pecados. Es muy enfático esto al hablar de esos dos términos. Yo siempre he pensado que no hay perdón si no hay arrepentimiento. Y mi punto de partida de creencia es que el perdón es un don de Dios. Es un don que Dios engendra en el corazón del hombre conforme su progreso espiritual, conforme ha sido su nacimiento en Cristo. Hay personas en las iglesias, no dije nombre ni personas, que no han entendido que el perdón de Dios hay que guardarlo desde un principio en el corazón. Porque si usted no se da cuenta o no lo comprende que Dios le perdonó, no está en la capacidad de perdonar a otro. Por eso es que nace en el corazón de Dios para que venga, y por eso envió a su Hijo, para que Él viniera a perdonar. A Él lo cuestionaron muchas veces y le dije, ¿y este quién es que perdona pecados? Pues sencillamente el Señor lo dijo en su profecía, lo dijo en todas partes, que Él venía para perdonar pecados. Entonces, hermanos, esto sirve para que el hombre aprenda a perdonar. Cuando hablo de hombre me refiero a hombres y mujeres. Aprendamos a perdonar. Fíjense ustedes, hermanos, que al hablar de este tema, tenemos que entrar en detalles sobre lo que es el perdón que recibo y perdonar yo a otro. No quiero irme más allá de este término porque si yo entiendo qué es perdón, gramaticalmente lo entiendo, pero qué es ser perdonado es otro tema. Por eso quiero hablar sobre este título, perdonemos porque Dios ya nos perdonó. El perdón es considerado en la Biblia en algunos momentos como una medicina. Una medicina que podría ser abstracta, no se mira. Pero fíjense qué importante es, porque es allí donde está la fuerza del poder de Dios en el hombre. Y lo digo en esta manera, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a remover los obstáculos espirituales. Los obstáculos espirituales son muchos, pero solo te quiero hablar un poquito sobre el combate que hay en el ser humano por el perdón. El combate que existe en el ser humano consiste en yo no te perdono. El combate del ser humano es ¿y por qué?
El combate es no te perdono. Pasan días, meses, años y no lo logra, porque es un combate. Pero cuando tú le cedes a tu espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a redarguir de pecado y te va a llevar hasta lograr el objetivo, como es reconciliar a tu hermano, reconciliarte con tu hermano. Pero para que eso ocurra, hermanos, esa batalla del alma, que es donde está nuestra pasión, nuestra emoción, nuestro defecto, nuestro carácter y muchas cosas más, es la batalla que libra el Espíritu Santo para que remover todos los obstáculos del yo no te perdono, del quién eres tú para perdonarte. Amado hermano, nosotros no perdonamos por color, ni por tamaño, ni por calidad de pecado o cantidad de pecado. Tenemos que perdonar porque Dios sabe que no estamos perdonando. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está mirando, estamos en un error grave. Porque nos hemos considerado en un mundo natural donde nos podemos ver los unos a los otros, pero no vemos a Dios. Y esa es la diferencia que marca la desobediencia, porque si yo no veo a Dios, más peco. Y debe el hombre espiritual no actuar de esta manera, sino cambiar y creer que cada vez que cometemos pecado, Dios ya lo sabe, Dios lo vio. Y lo hizo con el tiempo antiguo y ahora también. Yo quiero llevarte a lo que dice Jeremías 33. Aunque estamos en el Antiguo Testamento y estamos hablando realmente de algo que ocurrió con un pueblo que iba a la cautividad. Un pueblo que lo está perdonando Dios y le dice, yo te perdono ahora y después. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios mira para perdonar. Mira lo que dice Jeremías 33, 8 y 9. Dice el Señor, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Lo que el Señor está dando a conocer es que Él nos va a limpiar. Esta limpieza espiritual solo puede ocurrir cuando tú decides que te hagan una limpieza. Y una vez que te haga la limpieza, el Señor va a proceder a perdonarte. Usted me dirá, ¿y por qué no me perdona sucio? Porque no te has arrepentido. Sencillamente el arrepentimiento es la limpieza que comienza a darse para que el Señor actúe y te perdone. Y sabes lo que dice, le dice al pueblo que va a la cautividad, y yo me gozo por el bien que les hago. Lo que está diciendo el Señor, amado hermano, es que Él, cuando tú te arrepientes y pides perdón, y Él te perdona, Dios se alegra. Y se alegra de tal manera por tu actitud que te bendice. Y esa bendición, hermanos, debemos de mantenerla como hijos de Dios. Tenemos que tener la bendición del gozo de Dios al saber que nos hemos sometido, porque somos pecadores. Y ese sometimiento vale la pena. Mire, Jesús es el perdonador personal y de los pueblos. Yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 31, donde quiero detenerme un poquito con lo que ocurre con Pedro y Juan cuando son perseguidos. Estos hombres son perseguidos por predicar el Evangelio. Ellos entendieron allá en el monte cuando el Señor dijo que Él murió y resucitó para que se predique este Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Lo han entendido también que están predicando sin importarles lo que ocurra con los que no quieren. Y mire, cuando les preguntan, Él dice en el versículo 30, Hechos 5:30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es lo que está diciendo
Pedro en este momento, lo que está diciendo, hermanos, que Jesús es el que vino para perdonar los pecados del pueblo. Vino para exaltar al Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús viene a predicar el evangelio, viene predicando un evangelio de amor, un evangelio de salvación, un evangelio presentando al Padre. Pero si ustedes recuerdan, y bendito Dios que no nos tocó con Juan, porque Juan predicaba con el hacha puesta. Juan estaba predicando, diciendo, arrepiéntanse, porque el hacha está puesta. Esa era la predicación del Bautista. Y era una predicación fuerte que cualquiera o se arrepentía o se moría en pecado. Pero bendito que el Señor venía predicando como el príncipe de paz. Que venía predicando exaltado por Dios. Que venía para dar arrepentimiento y perdón. Note usted esta parte importante que es factor de preservación del alma. Mira, cuando dice a dar arrepentimiento, amado hermano, hermana, yo recuerdo que cuando vine a los pies de Cristo, yo creí que yo me había arrepentido por mi propia cuenta. No, después me doy cuenta que si el Espíritu Santo de Dios no actúa en mi arrepentimiento, no existe. Por eso yo te digo esta mañana que tú viniste a los pies de Cristo porque Dios te permitió que tuvieras arrepentimiento y ese arrepentimiento genuino te ha permitido aceptar que el Señor es el príncipe de los príncipes, te ha permitido saber que Dios lo exaltó hasta lo sumo y Él es el único que te da una convicción de pecado y arrepentimiento. Por eso es que Él dijo que el Espíritu Santo que venía nos iba a convencer de pecado. Entonces cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú estás en otro lado. Mira, cuando ellos discutían con este pueblo, no les creían. Lo mismo pasa con los pueblos de ahora, hermano. A popa no piensen ustedes que es fácil. No piensen de que va a ser así. Pero una iglesia que se compromete, quiero que vaya conmigo a Hechos 26, 18. Y vea algo importante que lo vamos a relacionar con la iglesia. ¿Por qué te digo? Porque Pablo está en la posición que nosotros debemos de estar. La posición en la que tú tienes que estar, amado hermano, es creer que Jesús te perdonó. Creer que por su sangre preciosa tú fuiste limpio. Creer que Jesús es el único que puede hacerlo y lo hizo en un momento por ti y por mí. Porque nadie es bueno. Lo que yo creo ser no lo soy. Pablo cuando relata sus conversiones lo dice bien claramente lo que él fue y lo que ahora es. A ti te pueden estar diciendo quién eres ahora y te pueden estar diciendo quién eras antes, pero lo que cuenta es el ahora. Mira, Pablo fue comisionado para dar el testimonio. ¿Por qué fue comisionado para dar el testimonio? Lee conmigo Hechos 26, 18. Dice así, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es la comisión que recibe Pablo para predicar la palabra. Ese es cuando él dice que él es un abortivo, cuando él dice que estuvo en el cielo, cuando él dice que era malo, cuando él dice cómo Dios lo convirtió. Pero para que esto lo podamos entender bien, hermano, yo te digo que lo que Dios hizo fue darle una oportunidad más. Y esa oportunidad más puede ser la tuya como iglesia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Mira, remite a Hechos 9 y veamos que Hechos 9 y el 26 tiene un gran parecido. Y este gran parecido es la conversión. Dice el capítulo 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué es lo que tenía Pablo en su corazón? Una raíz de amargura. Lo que Pablo tenía en su corazón era una venganza. Lo que Pablo tenía en su corazón era el signo de muerte. Lo que Pablo tenía en su corazón era respirar puras amenazas. Entonces Pablo se lanzó contra la iglesia y se fue y le pidió cartas en las sinagogas de Damasco a fin de hallar algunos del evangelio del camino
para traer los presos a Jerusalén. Con esa actitud, ese corazón de Pablo, Dios no lo veía bien. Dios no lo estaba reconociendo, Dios no le estaba dando nada. Pero Dios le había dado una pequeña oportunidad para aprovecharla. Y es la misma que le da la iglesia, hermano. Por eso el versículo que acabamos de leer dice que lo levantó para que le abra los ojos al pueblo. Pero nota usted lo que sigue diciendo aquí. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Amado hermano, hermana, cuando Dios tiene el deseo de perdonarte, no le va a importar que respires amenazas, no le va a importar que tú tengas venganza en tu corazón, no le va a importar las raíces o tremendas raíces que tengas de amargura en tu pecho. A Dios no le va a interesar eso, lo que le interesa es que te arrepientas y verdaderamente entiendas que lo que Dios quiere es gozarse haciéndote bien para perdonarte. Mira, este hombre está ahí y Dios le dice, volvamos al 26, yo te he levantado para que abra sus ojos al pueblo, para que se conviertan el pueblo de las tinieblas a la luz, para que el pueblo salga de las potestades de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Para qué? Amado hermano, arrepentidos seamos coherederos de Dios. ¿Sabe qué es lo que ocurre aquí? Cuando recibimos el perdón de Dios, somos conducidos a la vida eterna. Y esto, hermanos, es lo que la iglesia todavía no lo comprende. Yo creo que así arrepentidos, hermanos, para permanecer en la congregación. Yo quiero decirte algo. Alguien me dijo, ¿y para qué quieren tantos servidores, tanto que predican y hablan de servidores? Pongámosle que aquí hay 120 personas, 130. Y todos me dijeron esta mañana, allá en la salida de la puerta, hermana, yo quiero servir, hermano, yo quiero servir, hermano, yo quiero servir. Yo no le diría no a ninguno. A todos les daría la mano y les diría gracias. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo está en tinieblas. Porque estamos siendo levantados a través de un arrepentimiento para ir a predicar las buenas nuevas del Señor. Estamos nosotros haciendo lo que Dios dice. Por eso cuando Él se va, les dice lo que leímos al principio: yo morí, yo resucité y les estoy abriendo el entendimiento. ¿Para qué? Para que sea predicado este evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados del pueblo. Amado hermano, esa es la gracia de la iglesia, levantarse con poder a predicar la palabra. Si 150, 200, 300 de la iglesia quieren evangelizar, bienvenido sea, porque uno de los sueños de la iglesia y mío es que un día domingo salga el bus lleno, pero lleno a las diferentes colonias, hermano. Pero ahorita lo que estamos llenando es un picachito, bendito Dios por el pick-up. ¿Sabe qué? Aquí están todos esos hombres, pónganse de pie los de azul. Y de azul, digo, si hay otros de azules, pónganse de pie. Miren, pónganse de pie, no tengan miedo. Ellos están en las colonias. Ellos van a donde nadie quiere ir. ¿Se cansó? Quédese parado. Yo sé que vienen de evangelizar. Pero para esto se necesita haber creído en el perdón de Dios. Para esto se necesita tener convicción. Para esto se necesita valor. Para esto se necesita oración. Para esto se necesita mucho. Y gracias, hermanos, pueden sentarse. Mira. Te los paré solo por decirte algo. ¿Esos son todos? Y me vas a decir, es que en otro culto. No, esos son todos. ¿Y los demás? Por eso es que Dios le está dando una oportunidad a Saulo y Saulo está ahí parado, ciego. Pablo está en este momento mirando, pero ciego. ¿Cómo es eso? Bueno, sus ojos naturales están ciegos. Pero el Espíritu está hablando con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret. Y sabe, esa última oportunidad. No te estés fijando en lo que has pecado. No te estés fijando que venís del lodo, que venís de las tinieblas. No te fijes en eso. El día que Dios te perdonó de verdad. Y ese perdón que Dios hizo en tu vida tiene que prevalecer y ahí está porque tú no lo puedes olvidar. Mira,
Te digo algo. El Señor le dijo a Ananías, un profeta: oye, Ananías, anda a tal lugar, ahí hay un hombre que está ciego, ora por él, recobre la vista. Y Ananías dice: no, ese es un pecador, es un hombre malo. Señor, ¿que no te has dado cuenta cómo arrastra a los cristianos? Anda, porque yo le haré saber cuánto va a padecer por esto, porque instrumento mío es. Lo que Dios hizo en este momento, hermanos, es poner la mano sobre un hombre malo y decirle: yo te perdono tus pecados. Tú estás hablando con el que puede hacerlo, Jesús de Nazaret. Por eso la iglesia que se levanta y pide perdón a Dios y se levanta creyendo que Jesús es el Señor, te va a ocupar el Señor un día. Te va a ocupar, ¿sabes por qué? Porque estaba ciego, pero hoy ya puede ver. Una iglesia que sirve y se compenetra en el servicio directamente con el Señor es la iglesia que permanece entre los santos, es la que ha sido levantado del polvo de la ceniza, la que ha estado por morir. Esa persona ha sido levantada, ¿para qué? Para que sirva al Señor. Mira, el perdón no es una opción. Y si es una opción, no te queda otra, es única. Yo recuerdo haber leído, y tú lo tienes ahí en el capítulo 10 de los Hechos, en donde hay un hombre orando llamado Cornelio. Y ese hombre es tomado por el Espíritu Santo y le dice: mándame hombres a Jope, donde hay un hombre orando y está desocupado. Tráiganlo. Cornelio recibe la orden de Dios, sí, y allá en la oración que tiene Pedro, el Espíritu Santo le dice: dentro de poco vienen por ti, anda, porque yo los mando. Oiga la sintonía perfecta de la oración, la sintonía perfecta de dos hombres justos, la sintonía perfecta del que quiere servir a Dios. Y aquí está Pedro viajando hasta donde Cornelio. Y cuando está viajando donde Cornelio, ocurre esto que voy a leer en el capítulo 10:40. Mira, Pedro está predicándole al pueblo y les está diciendo quién es Jesús. Les está diciendo cómo Él se levantó de los muertos. Le está contando todo el evangelio, pero mira lo que le dice el 40 en adelante. Le dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es la palabra del evangelista. Esa es la palabra del hombre que está predicando, que dice: esto es una opción única. No hay otro nombre dado a los hombres como Jesucristo hombre. Y esta opción es para vivos y para muertos. Cuando le dice que es para vivos y para muertos, le está diciendo un presente y un futuro. Le está diciendo: eres para ti que estás vivo, eres para ti que estás viendo Canal 46, es para ti que no vienes a la iglesia, es para ti que no has recibido a Cristo. Esos son los vivos. Y Él dice que es juez de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo resucitarán, y los que están vivos, dice Pablo, precederán a los muertos. No precederán a los muertos, sino que viajarán con Él. Entonces Jesús, esto es lo que está predicando Pedro, que Él es el juez ejecutor de todas las cosas. Y si eso es así, dice que Él es el único que tiene la exclusividad de darte arrepentimiento y perdón de los pecados. Amado hermano, yo siempre he pensado que el que quiere comenzar un nuevo nacimiento tiene que arrepentirse para que haya un perdón de Dios. Esto lo aclaro. Venir a los pies de Cristo es un pasado. Pero de los pies de Cristo para acá, a la cruz, es un presente perfecto. ¿Por qué? Porque no me miren mal, pero yo soy pecador. Yo recibí a Cristo, pero de repente se me sale.
lo que Dios no quiere. Y si algo tiene comparación con tu caso, no me opongo, porque somos de una naturaleza carnal y pecamos. Entonces, el perdón de Dios es importante para el hombre. Yo creo y voy a seguir creyendo que es importante porque este evangelio no se ha dejado de predicar ni se dejará de predicar de arrepentimiento y perdón de los pecados. Hay un mundo difícil, hay un mundo complicado por el cual se tiene que predicar la palabra. No te le van a dar importancia, seguramente, no te preocupes. Tú habla la palabra, porque tú eres perdonado de Dios. Y si Dios te perdonó y tu corazón lo alberga para todo el resto de tu vida, eres un hombre o una mujer feliz. Aunque no diga amén, es un hombre y una mujer feliz. Porque tú ya no eres una persona natural, eres una persona espiritual. Y ya no eres tan espiritual, sino sobrenatural por los dones que Dios te da para trabajar en el servicio. Los dones de Dios están ahí. Yo siempre voy a creer que es el perdón un acto de Dios. Y lo vemos en muchas partes de la palabra, pero vea conmigo Jeremías 31, 34. Lo que dice, siempre hablando con el pueblo cautivo, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermano, hay que detenerse a ver esto. Porque cuando viene alguien a los pies de Cristo, los predicadores oramos y le decimos que reciba al Señor. Y le decimos que todos sus pecados son echados al fondo de la mar. Lo que estamos queriendo decir con esto, amado hermano, es que Dios no se va a acordar de tus pecados pasados. Eres tú el que se está queriendo acordar de un pasado. El pasado quedó escrito, pero no tienes por qué volver a él. No tienes que recordarlo, porque Cristo una sola vez te perdonó y borró tus rebeliones antiguas. De ahí para acá todo es nuevo. Por lo tanto, hermano, no hay que vivir con el pecado pasado. Hay que mantenerse, ¿sabe por qué? Porque a nosotros, que somos cartas leídas, te pueden hablar de tu pasado. Bendito Dios por los que nacieron en el Evangelio y tienen años de estar aquí. Su servidor no califica para hablar eso. Pablo no calificaba para eso. David no calificaba para eso. Pero ya sabes que una cosa, hay que olvidar el pasado. Porque me dicen, bueno, ¿y tú que no eras? Es que era, pero ya no soy. Pero eso que te lo digan, como que te hieres tus sentimientos, te hiere el corazón cuando te recuerdan el pasado. Hermano, hermana, nadie te puede acusar. Yo te confieso que nadie, porque el único que puede acusar es Cristo y Él no acusa a nadie. Él es el juez de los vivos. Y si Él es el juez de los vivos, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira, cuando tú viniste a los pies de Cristo, Él dice que se olvida del pasado, y lo acabo de leer, porque dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros tenemos que entender esto. Mírate Romanos 8, capítulo 8, tan lindo que es ese capítulo. ¿Por qué? Porque Pablo estimula al pueblo de una manera especial con la palabra. Y le dice de esta manera en el capítulo 8, versículo 31. Dice así el Señor, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pareciera un escudo de batalla. Pareciera como que es la fortificación nuestra para poder decir que tenemos un vallado. Pero no es que sea así, sino que sencillamente yo expreso esto, que si Dios es por mí, ¿quién viene contra mí? Porque la palabra dice que el que venga contra ti lo hará solo. Y la palabra dice que no hay arma forjada contra nosotros. Y la palabra dice que Dios es tu escudo.
Y la palabra dice que Dios es tu protector. Entonces el apóstol no se equivoca cuando dice, ¿qué puedo decir de esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amado hermano, esta palabra tiene que estar bien clara en tu corazón y tu mente. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó los pecados pasados, por lo tanto te pasó al redil de la cobertura de Él, donde Él te va a cuidar, te va a manejar, te va a dirigir y va a hacer todo por ti. Pero tú tienes que creer esto, que Él olvidó un pasado, el presente es tuyo y tú tienes que hablar con Él cuando pecamos. Pero si Dios es contigo, nadie te puede atacar. Mira, sigo leyendo. Él dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Omita esa promesa y siga conmigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que juzga. ¿Quién escogerá a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que está diciendo acá, hermano, que no te escogió nadie, sino Dios. Por eso cuando la justificación se presenta en tu vida, que es la oportunidad máxima del hombre, es cuando Dios dice, hijo, yo no imputo nada contra ti. Yo no te puedo acusar de nada porque has venido arrepentido a mis pies y me has recibido como tu Salvador. Yo no imputo nada contra ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos entendiendo de esta manera y no podemos cambiarlo. Lo que está diciendo a través de la palabra, no hay duda. Dice, ¿quién va a acusarme? ¿Quién acusa a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie más te puede condenar. Por eso dice que es juez de vivos y de muertos. Si no recibiste a Cristo y te mueres ahora, hermano, qué pena. Pero si mueres ahora y tienes a Cristo, no me da pena, ni me gozo, pero tampoco te puedo decir que estás mal, porque es mejor estar con Cristo. Mira, dice, Él es el que murió por ti, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti. Si crees esto, hermano, tú estás al otro lado. Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue leyendo ahí lo que dice. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios es contigo, nadie puede ser contra ti. Entonces, hermano, todo aquel que es perdonado, lo que Dios ha hecho es borrar un testimonio del pasado. Porque tu testimonio del pasado era sin Dios. Y por eso Pablo relata lo que estamos leyendo y decía, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era malo, yo era esto. ¿Por qué? Ahora no omite su testimonio y predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trajo a su corazón, a su mente, a su conciencia, a un Cristo de poder. Porque Dios le reveló a Jesús en su corazón. Pablo no cambió en ningún momento de su vida. Pablo se condujo así como el día que se convirtió. Y es lo que Dios quiere con la iglesia, que del día que recibió a Cristo, el día que se convierte, tenga actitudes positivas del Evangelio y una actitud positiva a su propia persona en el cambio sustancial o radical para vivir una vida cristiana en santidad. Dios quiere eso. Por eso es que Pablo cambió su actitud. Y yo te digo que el arrepentimiento de las personas atrae al perdón de Dios. Si Dios da oportunidad de arrepentimiento y tú no lo recibes o lo recibes y no quieres, estás resistiéndote a algo importante. Porque esa resistencia es del enemigo, no es de Dios. Y cuando una persona se da cuenta que está en las manos de Dios, debe de conservarse en las manos de Dios. Quiero relatarte así brevemente lo que dice el Salmo 51. David, un hombre de Dios, se encuentra en un problema de pecado. Y a David le sacamos los trapitos al sol como nos lo sacan a nosotros a veces, porque lo escribió. Si él hubiera escrito que era bueno, no pasa nada. Pero mire lo que escribió. Solo le voy a leer unos versículos del Salmo 51. Dice el 9. Dios mío, esconde tu rostro de mis pecados. Lo que le está diciendo es,
no me los tomes en cuenta. No los mires, Señor. Pero ¿cómo? Esto es inverosímil, porque decirle a Dios, Dios mío, no mires mi pecado, no sé cómo explicarlo, hermano. Si ya te dije que Dios mira los pecados. Entonces, si Dios los mira, este hombre está exclamando como poéticamente hablando o llorando, no sé, dice, esconde tu rostro en mis pecados. Mejor borra mis rebeliones, Señor. ¿Sabe? Mejor quítame las rebeliones. ¿Sabe por qué? Porque yo he transgredido contra ti, pero tú has escondido tu rostro de mí. Y luego le hace la petición, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Lo que le está diciendo, lo tengo sucio, Señor. ¿Cuántas veces examinamos el corazón nuestro? Está sucio, hermano. Yo diría que hay que revisarlo siempre, así como le das mantenimiento a tus maquinarias y otras cosas. Dale mantenimiento a tu corazón para ver si está limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué le dijo? Estoy torcido, estoy perdido, no encuentro el camino, me extravié, Señor. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Aquí viene lo importante. Amado hermano, nosotros como iglesia tenemos que interpretar esto espiritualmente. Porque si la iglesia ha recibido el Espíritu de Dios, tiene que entender y saber y sentir cuando no lo tiene. Tiene que entender cuando la presencia de Dios no es notoria, es porque Dios ha retirado su Espíritu. Y tiene que entender que cuando el pecado estorba, Dios no se hace presente. Tenemos que entender que Dios está con el pecador, pero no ama el pecado, te ama a ti. Y eso es lo que ha pasado con David, que se da cuenta que Dios no está en su presencia. Quizás ya con la hundía no pegaba como cuando cipote, o quizás ya no le salían las cosas como quería. Es porque Dios quitó su presencia, amado hermano. La iglesia no tiene que perder de vista que si Dios te selló con su Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando te haga falta, llora, gime y clama, porque Dios quiere estar con la iglesia y quiere estar contigo. Cuando hay convocatoria de oración aquí, hay presencia de Dios. Eso es lo que David está pidiendo. Le dice, yo he fallado, Señor, pero por favor, hermano, nadie nos va a decir que no somos pecadores. Lo que sí nos dice la palabra es que al cometer pecado hay que pedir perdón. Y es lo que está haciendo este hombre. Y mire la reacción, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo esto lo he enseñado otras veces y alguien me dijo un día, mano, pero no ande hablando de eso porque la salvación no se pierde. Yo le dije, momentito, sí se pierde. Y le di como 20 versículos en un minuto y él quería meter más, pero no pudo. Mano, porque la palabra es clara. Este hombre está perdido. Y le dice, cuando yo recupere el corazón, cuando yo recupere mi espíritu, cuando tú me perdones, cuando tú me limpies, entonces, dice la palabra, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se arrepentirán de ti. Es una promesa que David hace y la está dando. ¿Para qué? Para ser evangelista, hermano. Para ser evangelista. Mira, yo a veces vengo a predicar en la tarde también. Pero cuando me voy un poco, algo así atribulado. Pero en la noche abro la computadora porque me interesa saber qué pasó. Me manda un correíto Aguilares, me manda uno que es Altepeque, Tonacatepeque, Guazapa, y el que más me encanta es el de los evangelistas. Porque William de la O, que es el jefe de ellos, tipo 8:30 de la noche, está escribiéndome y me dice, pastor, buenas noches. Perdone que le interrumpo su descanso, pero quiero informarle que en Apopa, en la colonia tal, se rindieron 10 a los pies de Cristo. Oiga, hermano, qué alegría. Pero no se goza usted, hermano. Que 10 que usted no fue a evangelizar reciban a Cristo, hermano. Pero qué cosa más linda. Y yo me alegro con eso. Usted debería alegrarse también. Por eso le dije hace un momento que cuando pedimos servidores es para esto, pero los que se pararon son muy pocos. Jesús lo dijo allá cuando salió de paseo en un momento determinado y dice la palabra que vio las multitudes
como ovejas sin pastor. Y les dijo, y sentí compasión. Me dolió el corazón de verlos así, descarriados como ovejas sin pastor. Y les dijo a los discípulos, mejor, hijitos lindos, oren por más obreros en la mies, porque ustedes son muy poquitos. Oiga, ese es Jesús, ese es tu Señor, ese es el que quiere la iglesia progresiva espiritualmente, hermano. Y Dios te dice esto, el salmista está en ese caso, ¿por qué? Porque está grave y le está diciendo, cuando tú me cures de esto, yo enseñaré a los que pecan tus caminos y ellos se convertirán a ti. Y está hablando de naciones, de pueblos. Mira, para ti, amado televidente, yo quiero darte un mensaje corto. Mira, escucha. En Nínive había un pecado enorme, grande, tremendamente grande, y quizás no se compara con el de tu ciudad Apopa. Y Dios mandó un mensajero llamado Jonás a decirles, Nínive será destruido. Y ese mensaje caló en el corazón y la mente de muchos que de inmediato se arrepintieron y buscaron a Dios. Y por ellos Dios detuvo el juicio. Y puede ser tú que estás tras ese canal de televisión en tu pantalla, que al oír esto te conviertas y cambies tu posición y actitud y le hables al pueblo para que Dios no mande un juicio. La iglesia misma debe de levantarse como Jonás. La iglesia misma debe de levantarse como Jesús se levantó por ese ministerio corto. La iglesia misma debe de levantarse como se levantaron todos los apóstoles a predicar la palabra. Aunque lo encarcelen, aunque lo metan por ahí, aunque le hagan lo que le hagan. Aquí va a haber un evento de jóvenes el jueves. Los jóvenes se han ido a meter a las colonias, donde nosotros los grandes no queremos ir. Se han metido en las colonias y han incursionado y aquí van a estar, dándole gloria a Dios por los grupos. Yo motivo a la iglesia que abra sus casas para grupos, en los sectores que quieran. A la salida hasta yo almo estoy yo y díganme, yo quiero abrir mi casa, yo quiero abrir mi casa, yo quiero abrir mi casa. Cánsenme. Díganme así. Pero nadie quiere abrir el grupo. ¿Por qué será, hermano? Déjenme decirle, nosotros no queremos llenar la iglesia por eso. Lo que queremos es que sintamos la compasión por las almas que se pierden, por su vecino que se está perdiendo. Dios vino para darle salvación a un pueblo, no a un determinado grupito de personas. Por eso predicó en Nínive. Por eso David está diciendo, yo si tú me enderezas, si tú cambias mi corazón, si tú me das la actitud verdadera de que soy convertido y verdaderamente estoy progresando espiritualmente, dame, Señor, la oportunidad de unirme a los evangelistas. Dame oportunidad, Señor, de ganar las almas. Dame oportunidad de hacer evangelismo personal. Dame oportunidad, Señor, de predicarle al pueblo. Y yo te aseguro que Dios va a evitar el juicio. En Sodoma y Gomorra no lo evitó porque no había un evangelista como los de iglesia Josué. Pero el día que se levante la iglesia, entonces no habrá juicio de Dios sobre un pueblo. Ahí está la gracia por la cual tú fuiste perdonado. Reconocer el perdón de Dios vale la pena, porque esto me dice que la actitud de perdonar la voy a poder tener yo. Nota bien lo que te acabo de expresar con palabras. Estoy hablando de lo que Dios perdona, pero quiero terminar este sermón con nosotros en el perdón nuestro. Mi actitud de perdonar consiste en no tomar en cuenta la falta de los demás. Consiste en que yo aplique lo que Jesús hizo, perdonar antes de juzgar. Juzgar a la ligera a la iglesia le resulta muy dañino. Y las iglesias, amados hermanos, preciosos hermanos, están disgregadas, se disuelven.
por falta de amor y perdón. Se disuelven porque no hay una predicación de paz, no hay una predicación de reconcilio, no hay una predicación que me diga que tengo que perdonar al prójimo. Porque se crean raíces de amargura difíciles de romper, de arrancar. Cuando te hablo de esto, es exactamente haber aprendido a perdonar. Si yo le digo a este varón que está aquí, perdóname por todo lo que te he ofendido. Mi corazón no puede vivir en paz porque quiero que me perdones. Lo que yo hice con este varón fue transmitirle una verdad de mi corazón que Dios me puso. Y dejé en el corazón de él una inquietud en la cual va a revisarlo y se va a preguntar: ¿a quién tengo yo que pedirle perdón? ¿A quién me tengo que acercar para que me perdone? Y yo te digo, el Espíritu Santo te va a sacar una lista que mejor ni hablemos. Porque Jesús vino para perdonar pecados. Y si vino para perdonar pecados, me engendró en mí. Engendró en ti que eres hijo de Dios. Engendró el potencial del poder de perdón. Por lo tanto, la iglesia que perdona es progresiva espiritualmente. Y la iglesia que perdona está en el corazón de Dios. Porque Dios dice que Él aceptó el templo y que sus ojos iban a estar abiertos en Él. Y que sus oídos atentos a la oración. Por lo tanto, no estés creyendo que Dios no oye ni mira lo que hacemos. Y tú tienes que levantarte para perdonar al prójimo. Mira, hermano, yo te aseguro y estoy convencido de que debo de aprender lo que Jesús hizo. Terminemos con esto. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice de esta manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta palabra pareciera controversial, pero no lo es. Lo que está diciendo: ¿quieres perdonar? Yo te perdono. Oiga, hermano, ahí está la dificultad. Y por eso está escrita así. Porque si yo no me acerco al que me acerqué en este momento y le pido perdón, Dios se pone al medio y me dice: hasta que tú perdones, te voy a perdonar yo. Eso dice la palabra. Si usted no la ha leído, saboréela. Yo te perdono cuando tú perdones. A Jesús no había nada que perdonarle, pero es el ejemplo de gratitud. Porque aún con clavos en sus manos, ensangrentado totalmente, su rostro desfigurado, expresó desde la cruz: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Cuando Jesús expresó eso, lo que hizo es transmitirle al pueblo su amor. Porque aquellos que lo crucificaron en algún momento de su vida se deben de acordar o se acordaron que Jesús los perdonó aún cuando lo mataban. Por eso cuando Pedro está con Cornelio y está dando su mensaje, dice: a este que ustedes crucificaron y lo mataron, Dios le hizo Señor y Señor de señores. A ese que ustedes crucificaron es el que por él ahora tenemos perdón de los pecados. Y es que por el que él ahora tú tienes como iglesia la capacidad de perdonar a tu prójimo. Inclina tu rostro, yo quiero orar por ti. Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, no imputó nada contra sus enemigos. No acusó a ninguno, ni al que dio el primer martillazo para clavarlo en la cruz, ni aquel que lo abofeteó, ni al que decidió poner una corona de espinas. A ninguno. No lo acusó.
Por el contrario, lo perdonó. Y el Padre desde el cielo aceptó y perdonó. Yo quiero decirte, amada iglesia, que Dios hasta ahora perdona. En esa actitud de oración tuya yo quiero preguntar si hay alguien dentro de la iglesia, esta congregación, que no ha recibido al Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados, pero que ahora quiere hacerlo y salvar su vida por la sangre de Cristo. Solo levante su mano si está aquí. Yo quiero orar por usted, si está aquí. Posiblemente le han hablado esta palabra en otras partes o otros días, o aquí mismo quizás, pero no la habíamos percibido bien. Si está aquí esa persona, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo sé que hay batalla. Entiendo esta batalla. Yo estuve ahí, como tú, sentado en esa silla una vez. Y batallé hasta que un día lo entendí. Le dije, Señor, heme aquí. Aquí está mi vida. Te la entrego ahora. ¿Hay alguna persona así ahora? Levante sus manos, joven, adulto. Jesús no va a ver tu edad ni tu pecado, ni lo va a hacer público. Lo que dice la palabra es que no se va a acordar más de tu pecado. Si estás aquí, levanta tu mano. Yo insisto, si hay alguien que tome esta decisión, yo quiero orar por usted. Si estuviera aquí, allá en la televisión posiblemente te invitaron a ver este programa. Si estás ahí, repite conmigo esta oración. Si puedes hacerlo en tu corazón. Señor Jesús, he oído que hay que arrepentirse y yo me arrepiento ahora. Y he oído que por tu sangre yo puedo ser perdonado. Perdóname. Recíbeme e inscríbeme en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, siendo el juez de los vivos y los muertos, en el estado que me encuentre, yo pueda responder. Gracias te doy por morir por mí en la cruz. Padre, te doy gracias por el pueblo. Pero también hay que reconciliar y pedir perdón. Y creo que es el momento de hacerlo si alguien quiere pedirle perdón al Señor. Porque le falló, pero como David quiere volver al redil, hágalo en este momento y dígale, Señor Jesús, yo te recibo de nuevo en mi corazón. Me había apartado de ti, pero aquí estoy de nuevo, Señor, y quiero que me perdones. Que me limpies y que te olvides de un pasado mío, Señor. Que nadie me recrimine, porque la palabra dice, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Porque ¿quién me acusa si Cristo es el que murió por mí y el que justifica? Por esa razón ahora me reconcilio contigo, Señor, y límpiame del pecado. Gracias, Señor. Cualquier lágrima que brote es el colirio de Dios que limpia el alma. Padre, gracias por esta congregación esta mañana. Bendícela, guárdala. Por el camino donde ellos se conduzcan, bendícele sus trabajos, su casa, su hogar, su salud sobre todo. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús.